tema complicado porque imagínese, se eleva un recurso de inconstitucionalidad a ese artículo de la eximiente de eso o al código en general. Mientras el Tribunal Constitucional falla, se van a ir aplicando los abortos de acuerdo a ese artículo, ¿no? Y después de haber cumplido una serie de requisitos o reglamentarios que obliga a ese artículo para poderlo ejercer. Entonces, si al final lo declara inconstitucional, en esos 2 años se estuvieron practicando abortos bajo ese artículo que estaba vigente hasta que el Constitucional determinó lo contrario. Son las cosas que pasan. No, porque al final ahí está en juego la vida. Porque usted me dice, vamos a declarar inconstitucional que Pinky use barba. Bueno, ya está lo mismo que Pinky la use, que se la ponga, que se la quite. No está, eso no pone en juego otras cosas. Ahora, la vida de 2 personas está cañón eso, porque si al final después es inconstitucional, el médico puede decir, concho, yo estuve 2 años cometiendo un crimen. Claro, a la luz del fallo del Constitucional, en el momento en que practica o hace uso de ese artículo en el sentido de agotar todo el procedimiento para provocar o producir o realizar un aborto y salvar la vida de la madre, él lo está haciendo amparado en ese artículo y está legalmente autorizado para ello. Sí, fíjense, hay una situación que hay que analizar y la estadística. Usted me puede decir, o no sé quién me pudiera decir, que yo no tengo el conocimiento de eso, y no es que no lo he investigado, no es por simple pregunta, por hacerla. Si hay algún médico sometido por una práctica ilegal por aborto. No hay. Pero no solo el médico. Usted no ha visto una madre que ha sido, o una mujer sometida a la justicia por haber abortado en el país. No. Y porque es ilegal. Entonces, no estoy hablando de los derechos de la mujer, y eso es otra historia. Estamos hablando de acuerdo a lo que dice el código hoy en día. Es ilegal el aborto. Entonces, ¿dónde se realizan? En una cuneta, y eso es lo cuestionable y todo lo que sabemos. Ahora, no he visto a nadie sometido a la justicia por practicarle un aborto a una mujer, en este caso al médico, ni he visto nadie que haya dicho, no, pero mi hija cómo hizo esto, o una vecina se entera y dice, mira, fulana de tal que se practicó un aborto, abortó el niño a las tantas semanas, y va y la somete. No ha habido porque en este momento es un ilícito para los dos. Claro. Es un ilícito para los dos. E incluso le digo más, y ayer se lo decía al ministro de Salud Pública. Yo creo que en algún momento el sector salud en general, con el legislador, etcétera, deben también reglamentar otros recursos que se utilizan de manera consciente para abortar. Yo quiero que usted sepa que y al final no se reconoce como un ilícito. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de medicamentos que se venden de manera libre, sin prescripción médica en las farmacias, que muchas mujeres, lamentablemente, lo utilizan para provocarse un aborto que termina siendo, de cara a salud pública, un aborto involuntario. No, yo empecé a manchar, fui allá, el médico sabe lo que pasó, y termina de producirle el aborto. No, ella llegó aquí porque son medicamentos, incluso medicamentos que son para ser administrados por la vía oral, terminan muchas
practicándoselo por la vía vaginal, o sea, se colocan la pastilla y todo allí, produce una dilatación del útero y eso no hay quien aguante ese feto ahí adentro y lo aborta. Entonces, ¿qué reglamentación hay para ese tipo de medicamentos? Que al final se utilizan, y fíjese que es la manera más fácil, no compromete la legalidad de nadie. No, mire, yo empecé a manchar en la casa y arrancamos para acá. El médico se cuida, dice, llegó, hacen reporte, fulana de tal, esposa de Pingui Pintor, tal, va, aborto involuntario, comenzó a las tantas semanas, no sé qué. No, ahí nadie investiga, historial médico, fue por una preeclampsia, o sea, le subió la presión, tenía un historial de eso. Nadie investiga nada, pero se abortó con un medicamento que venden en la farmacia. No es que lo trajeron de contrabando en una maleta, Pinky, lo trajo aquí escondido, debajo del brazo. No. Lo venden en la farmacia gratuito y lo utilizan para eso. Por eso a veces pienso que el debate se politizó tanto cuando tenía que ser esencialmente médico y científico, ni religioso ni político, ni académico, ni nada por el estilo. Médico, simple y llanamente. Lo que está en juego son vidas. El mecanismo filosófico, religioso, que usted ve esa vida, eso es un problema de otro. Ahora, lo cierto es, o todos son ateos, y es mentira que son católicos, porque no puede ser, sabiendo que aquí se hacen abortos a diario por pipa, no puede ser que todos los médicos que lo practican sean ateos. Porque se sobreentiende que un católico no lo haga. Sí. Digo yo, doctor. Sí, claro. Todas las personas que se practican el aborto de esa manera aquí son ateos. Las mujeres. E incluso las que van a Miami a hacerse el aborto, porque son los que tienen el dinero para hacérselo, son ateos. Porque no puedo concebir que una católica, apostólica y romana, en estas circunstancias, en estas, donde la ley dice que no es posible el aborto, que es una palabra santa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, mi iglesia, vayan entonces allá a hacer el aborto y vengan aquí y el domingo vayan a comulgar. Dígole yo. Entonces, yo creo, doctor, dígame. Que hay una responsabilidad compartida desde hace tiempo. Sí. Pero también hay una coautoría y complicidad que no se ha determinado. Nunca se ha visto, ni el boticario que usted dice, que vende la pastilla en la farmacia para la boca. El brebaje, que vende el brebaje en la farmacia. Nunca se ha visto a la anestesióloga o al anestesiólogo, a la enfermera sometida, al portero, a todos. O sea, hay un equipo que funciona de manera coordinada para que eso pueda darse. Y aquí nadie dice nada, nadie somete a ninguna de esas personas por esa situación que históricamente aquí se sabe, e incluso cuáles son las clínicas y sitios donde se practican de manera consuetudinaria, incluso que eso es lo único que hacen ahí. Exacto. Hay sitios que dicen, no, vete a tal sitio, que eso es lo único que practican ahí, abortos. Y no se cierran y a veces hacen un show mediático y que lo cierran, pero son gente que tienen sus enclaves. Así es. Y al final, pues no hay sanción. Yo creo, no hay sanción. Yo creo que al final, veremos este código o este artículo especialmente ante el Tribunal Constitucional. Quedó en el tintero, doctor, hablar del resto de las cosas. El código por su vejez necesitaba incluir otras figuras que no estaban, para que la gente tenga una idea.
Sí. El tema, breve ya porque tenemos el otro invitado, el tema del alcohol adulterado, que ahora está muy de moda y todo el mundo ahora se autoflagela, y el autor adulterado. Qué bueno que tomaron una decisión con el metanol. Ahorita veremos otras cosas que se hacen. Pero eso no está tipificado en el código actual. ¿Cómo tú vas a sancionar entonces al colmadero que lo estaba vendiendo? Y al distribuidor o al que lo estaba haciendo. Tiene que hablar por los moños otra figura delictiva y esto, y tráfico de no sé qué, y productos controlados y no sé. Una cosa para tú poder sancionar. Y así lo del ácido del diablo y muchísimos otras figuras que no estaban contempladas dentro del Código Penal. El objetivo del Código Penal de 1800, el objetivo principal era el Estado como tal, Sí. el Estado francés. Y nosotros copiamos ese modelo aquí en la República Dominicana. Entonces, ahora este nuevo código hace una reestructuración y pone como objetivo principal a la persona. Lo varía, hace un refrescamiento, constitucionaliza todos los principios que hay dentro de sus derechos fundamentales, y también entonces lo ponen como ley adjetiva en esa codificación nueva que se está conociendo. De modo y manera que hay un refrescamiento, como usted dice, hay una eliminación de más de cientos de artículos del Código Penal que se está reformando incluso por falta de aplicación y de que realmente no se adapta a este tiempo, a nuestros tiempos, y se incluyen entonces figuras, bueno, más de 30 tipos penales que luego vamos a ver, obviamente, para adaptarse a todo lo que tiene que ver con la sociedad dominicana de hoy. Doctor, gracias mil. El doctor Eduardo Tavares, Siempre a su orden. Analizando un poco el Código Penal aprobado ayer en primera lectura, irá a comisión ahora, luego al Senado. Veremos si va a Palacio o regresa a la Cámara de Diputados. Y en Palacio, ¿qué pasa? Con un presidente que enarboló y ha seguido defendiendo el tema de las 3 causales, aunque el partido haya hecho otra cosa y después los diputados allí hayan hecho otra cosa totalmente diferente, y eso nos lleve a otra discusión: a quién se reportan los diputados en su curul, a la gente que vota por él, al partido. ¿Observará el presidente, que ha defendido las 3 causales, este Código Penal que no las incluye salvo una eximiente? Veremos qué pasa y veremos qué hace el resto de la sociedad si tramita un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en torno a este código en general o a uno de sus artículos. Gracias, doctor, por su explicación, por sus argumentos. Pendiente otro encuentro para hablar de las nuevas figuras que contempla el Código Penal. Gracias, el doctor Eduardo Tavares, en este magazine que sí tiene nombre.